tardes, hermanos de la Iglesia Metodista Libre en Tecate. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo desde su celular, desde su tablet, en la tele. Es un privilegio para nosotros una vez más estar aquí en nuestro espacio Cristianismo Profundo con el tema de esta serie que acabamos de comenzar, el carácter de Dios. Y pues el tema de hoy no es de esperarse, está emocionante. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Yo creo que usted tiene testimonios o experiencias acerca de la fidelidad de Dios, pero hoy lo vamos a tocar un poquito más el tema. Antes de empezar con este estudio, con este tema, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad. Amén. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros cada día, Señor, porque podemos experimentar tus misericordias cada mañana, Dios. Y te damos gracias, Padre, sobre todo por este tiempo, Señor, en el que nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, para aprender de ella y conocerte cada vez más, Señor. Sí, Jesús. Sabemos que es indispensable conocerte, Señor, para depositar nuestra confianza en ti, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque tú te has revelado en tu palabra y porque podemos conocerte a través de ella. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro entendimiento y que bendigas a cada uno de nosotros y a cada uno de mis hermanos allá en casita. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Recordando la clase pasada, hablando de la misericordia de Dios. Esperamos que hayan pasado otra vez por ahí por Lamentaciones 3, 22 y 23. Y si usted no lo sabía, esperemos que ahora ya esté en su memoria. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y aquí entra el tema de hoy, sí, ¿verdad? Estaba leyendo durante la semana, hermanos, y en mi lectura me encontré con este escrito del pastor Charles Spurgeon, recordando la clase pasada, ¿no? La lección pasada. Dice: ningún otro atributo podría habernos ayudado si se hubiera negado la misericordia. Como somos por naturaleza, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra fe comienza. Me recordó mucho nuestra clase de la semana pasada, este escrito del pastor Charles Stanley. No, Spurgeon, Charles Spurgeon. Y hoy pues vamos a ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Partimos de Salmo 89:1, que dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tiene el mismo contenido de Lamentaciones 3, 22 y 23, Moy y Yoba. Habla de misericordia y fidelidad. Sí, los dos pasajes, sí. La fidelidad de Dios, hermanos, es veraz. Sus promesas son seguras. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él, el hombre puede confiar. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de las Escrituras. El pueblo de Dios necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que la fidelidad del Señor es parte esencial de su carácter. Amén. Aleluya. Amén por eso. Sí. Dios es fiel. Podemos confiar en que cumplirá su palabra, confiar en que cumplirá sus promesas, confiar en que Él hará lo que dijo que haría, confiar en que seguirá siendo amoroso y leal hacia nosotros, pase lo que pase. Dios es una persona en quien podemos confiar de una forma absoluta. ¡Qué amigo es nuestro Señor! Vivimos en un mundo, amados hermanos, donde la fidelidad ya no es común. El materialismo sigue creciendo, las familias atraviesan problemas y el divorcio, sin duda alguna,
está de moda, pero pese a todas esas circunstancias y cuestiones, Dios sigue siendo Dios. ¿Ok? En esta lección, hermanos, nos ayudará a entender mejor lo que significa confiar en nuestro Padre. Pero eso no es todo, no solamente vamos a aprender a confiar en Él, también vamos a aprender cómo la Escritura nos muestra que nosotros también debemos responder con fidelidad al Señor y también con fidelidad unos a otros. Queremos entonces decir, pastor, que es uno de los atributos que podemos imitar. Es un atributo que el Señor espera, así como la misericordia, la fidelidad. Son atributos del Señor que podemos imitar, que tenemos que repetir, agradando al Señor y siendo como Él. Correcto. Así es que vamos a platicar de la fidelidad del Señor. Bueno, comenzamos entonces con la pregunta número 1, hermanos, recomendándoles y recordándoles que alisten su libreta, su Biblia y sus plumas para hacer anotaciones. Que hagan su Biblia arcoíris. Ahora no les dijiste. Que hagan su Biblia arcoíris, es como el pastor. Es que sí, de repente debe de enseñarla para que vean que... Bueno, algunas partes que me llaman la atención. Yo ahorita en el reto que tenemos del Antiguo Testamento, pues así estoy haciendo mi arcoíris del Antiguo Testamento. Mira, aquí está, pero mira, pero bueno, no marca nada. No, yo respeto la vida. Si es pecado para usted, no le marque. Ok, correcto. Vamos a empezar entonces, hermanos. La pregunta número 1 dice: ¿cómo se le llama a Cristo cuando es descrito como el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 19, versículo 11? Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cómo se le llama a Cristo en este pasaje? Pues fiel y verdadero, y de hecho, si se da cuenta, está escrito con mayúscula: fiel y verdadero. Sí. Y es en la parte donde en Apocalipsis ya aparece la iglesia otra vez, aparecen las bodas del Cordero antes del milenio, y aquí aparece ya sin duda alguna este personaje del jinete del caballo blanco, y por la descripción de este versículo, como bien comentan en mayúscula, hace referencia al Señor. Sí. Él es fiel y es verdadero. Realmente lo que queremos dar a notar, hermanos, con este tema hablando de la fidelidad de Dios, es responder a la pregunta: ¿podemos confiar en Dios? Sí. Y pues estamos viendo algunos pasajes que precisamente nos hablan de eso, ¿no? Dios mismo se describe como fiel y verdadero, ¿no, pastor? Digno de toda nuestra confianza. Bueno, la siguiente pregunta o el siguiente paso que está aquí dice: vamos a leer las siguientes citas y ver cómo demuestra Dios su fidelidad. La primera cita que dice aquí es Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Bueno, pues ahí describe, ¿no?, las características de Dios en su fidelidad, ¿verdad? Ajá. Él es roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios es verdad, no hay ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. ¿Confiar en él? Confiar en él. Sería un error no confiar en él, ¿no? Claro, y recordarles, hermanos, que es uno de los atributos de Dios es que es inmutable. Entonces sabemos que Dios fue fiel, es fiel y siempre será fiel. Amén. También Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces
Es un Dios que hace maravilla y sus consejos vienen llenos de verdad, pero a la vez son firmes. Dios es fiel. Correcto. Y la tercera cita que está aquí está interesante por lo que dice, o más bien por lo que definimos aquí de respuesta, pero dice el versículo 7 de Isaías 49: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿Cómo demuestra Dios su fidelidad en este pasaje? Pues que si Él es fiel, es santo y nos ha escogido. Bueno, puedo hablar personalmente, Él me ha escogido. No quiero ser envidioso, ¿verdad? Pero Él me ha escogido. Si yo hubiera leído esa respuesta, yo hubiera dicho me ha escogido. No, pues qué envidioso, ¿no? ¿No yo? Así es. Y este pasaje o esta respuesta me lleva a pensar en el pasaje que dice que a lo vil y menospreciado Dios ha escogido para servirle. Entonces, pues somos viles y menospreciados a veces los que servimos al Señor, ¿no? Pero no por los mismos cristianos. Bueno, esperemos que no por los mismos cristianos, sino por la gente que está en el mundo, ¿no? Y lo importante aquí es exaltar la fidelidad de Dios y que nos escogió para serle fieles también a Él. Eso es lo más importante. La palabra fiel y fidelidad proceden de un vocablo hebreo que significa apuntalar o sostener. Cuando se le aplica a una persona, indica a alguien en quien podemos confiar con seguridad. Y en griego, la palabra fiel se puede traducir como fidedigno, es decir, alguien digno de confianza. Entonces, como podemos ver, la fidelidad de Dios es ilimitada. Por lo tanto, podemos descansar en Él en cuanto a nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Aleluya, gracias al Señor. Ahora vamos a ver cómo Dios manifiesta su fidelidad a quienes han decidido seguirle como hijos de Dios. Vamos a leer escrituras al respecto. Ok. Vamos a leer algunos versículos y notar cómo Dios nos muestra su fidelidad, y comenzaremos con Deuteronomio 7:9, que ya lo tengo aquí, que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿cómo nos muestra su fidelidad? Pues este pasaje nos habla y nos dice, hermanos, que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos, ese es un hecho y eso es lo que creemos, pero tenemos que conocer también que hay promesas, pastor, que son condicionales y promesas que son incondicionales. Claro, ¿no? claro. Esta, hermanos, es una promesa condicional porque Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sí, aleluya. Algo tenemos que hacer. En Primero de Reyes capítulo 8, este capítulo, hermanos, está lleno, un capítulo largo del Antiguo Testamento, tiene 66 versículos y está lleno de la oración de dedicación del templo de Salomón. Y dentro de esta oración, en el versículo 56, Primero de Reyes 8, 56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Miren, hermanos, Salomón resalta esto: conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por su siervo Moisés ha faltado. Aleluya. Correcto. Entonces, Dios no falta a ninguna de sus promesas y a ninguna de sus palabras. Recordando un pasaje del libro de Levítico, dice la escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Bueno, la siguiente cita es el Salmo 119, versículos 89 y 90.
Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Su palabra permanece para siempre y su fidelidad es de generación en generación. Y eso podemos verlo como una bendición generacional, ¿no? La fidelidad que es con mis padres sigue siendo la fidelidad de Dios para conmigo, y va a seguir siendo la fidelidad de Dios para con mis hijos, y así sucesivamente. Dios es fiel. Dios es fiel. De generación en generación. Correcto. La siguiente cita, hermanos, se encuentra en Hebreos 10, versículo 23, que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, vemos que Dios es un Dios de promesas, hermanos, y Dios es fiel. Y precisamente tenemos la escritura que nos da testimonio, ¿no? Vemos tantos personajes en la palabra de Dios a los cuales Dios se complació en prometerles hacer pacto con ellos, y vemos cómo cumplió su palabra, ¿no? Dios es fiel. Amén. Ahí mismo Hebreos 10, versículos 36, 37 y 38 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor prometió que vendría, hermanos, y Él vendrá. Amén. En la temporada pasada de Semana Santa y en la Navidad, ahora ya con las redes sociales se suben tantas cosas a las redes sociales, y se hizo muy repetitivo imágenes donde estaba el Señor, dijo que murió, resucitó, dijo que vendría y volverá. Era muy repetitivo, porque pues ese es el sustento que tenemos en la palabra. Y aquí dice el escritor de los Hebreos: el Señor prometió que vendría y Él vendrá, porque Dios es fiel en guardar su pacto y sus promesas a su pueblo. Veamos otras maneras en las cuales la fidelidad se expresa hacia nosotros, los hijos de Dios. Según Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, ¿qué deben hacer los que sufren? Me lo busco porque yo me ganó la pregunta. Pero... Primera de Pedro, capítulo 4, 19. versículo 19. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué deben hacer los que sufren? Pues encomendar su alma, o encomendar nuestra alma al fiel Creador y hacer el bien. Es difícil, ¿no? Hacer o completar esto que dice esta respuesta, ¿no? Porque estamos hablando de qué deben de hacer los que sufren. Y muchas veces en nuestro sufrimiento, en lugar de encomendar nuestra alma al fiel Creador y hacer el bien, tendemos a juzgar o a criticar a Dios, ¿no? Echarle la culpa a Dios. Quejarnos. O enojarnos con Él. Pero es que tenemos que leer el versículo muy. Dice el versículo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Sí. ¿Verdad? Aprovecho, hermanos, para hacer este comentario con respeto, con temor y temblor, pero corre muy fuerte por ahí un falso mensaje, que si vienes a Cristo tu vida cambia y vienes a vivir como en un lecho de rosas. Eres hijo del rey y tienes que vivir como hijo del rey. Tú pídele y Él te va a dar, pacta con Él y Él te va a dar. Solamente puro recibir y recibir y recibir. Pero ¿dónde ponemos en ese mensaje, hermanos, este versículo? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que padezcamos algo? Hermanos, esto está en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios. Nosotros no podemos decir, la voluntad de Dios es que mañana yo sufra. No podemos decir, no podemos anticiparnos,
Pero si algo llegara a acontecer, como lo vemos como decía yo, a los personajes que tenemos en las Escrituras, el tremendo apóstol Pablo, hablando del Nuevo Testamento, sufrió mucho por causa del Evangelio. Sí. Cada uno de los discípulos que caminaron de la mano del Señor, cada uno de ellos sufrió muchísimo. En el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, tremendos hombres de Dios, sufrieron muchísimo. Y como se menciona siempre en ese asunto del sufrimiento, el ejemplo del Antiguo Testamento estrella en eso es la vida de Job. Sí. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el consejo? Los que padecen según la voluntad de Dios, tenemos aquí, hermanos, una palabra de ánimo, y es clamar al Señor, ¿verdad? Encomiende su alma al fiel Creador. Una cosa sí tenemos, hermanos, que Dios no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podamos soportar, y que juntamente con la prueba o con la tentación, el Señor nos da la salida. Él es fiel. Cuando nos entregamos a Dios en los momentos de prueba, Él nos muestra su fidelidad, librándonos en su tiempo y a su manera. De sus experiencias personales y de su conocimiento actual de Dios, ¿Dios ha sido fiel con usted? ¿Qué nos podría decir? Si estuviéramos en una reunión presencial y estuviéramos ahí charlando alrededor de una mesa y de un buen tarro de café. Salud. Ay, muy rico, te quedó muy bueno el café. Sí. ¿Qué diría? ¿Dios ha sido fiel con usted? Bendito sea el Señor. Seguimos. Bueno, una pregunta personal para ustedes, para cada uno de nosotros es: si pudiera animar a alguien a convertirse a Cristo, que obviamente hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser animadas a convertirse a Cristo, ¿podría describir a Dios como alguien en quien es seguro apoyarse por completo? ¿Qué diría y cómo lo diría? Pues claro que tenemos mucho que decir. Mucho que decir en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra área sentimental, nuestra área emocional, nuestra área física, obviamente nuestra área espiritual, nuestra área financiera está definitivamente en las manos de Dios, ¿verdad? Y ustedes, como nuestros hijos, tal vez han escuchado a mi esposa y a mí acuñamos una expresión entre nosotros, y realmente es parte de nuestra manera de vivir. Nosotros decimos, pues realmente no tenemos nada, ¿verdad? Sí, nos ponemos a buscar cosas, no tenemos nada, ¿verdad? Más que la ropa que nos ponemos, pero nada nos falta. Amén. Esa es una gran verdad de nuestra vida. Desde que mi esposa y yo estamos juntos, ya desde hace casi 40 años, podemos decir, nada nos falta. Que aguante más. Gloria a Dios. Entonces, sí, hermanos, hay que animar a alguien a confiar en Dios, y podemos contar nuestros testimonios en todas esas áreas: emocionales, físicas, espirituales, económicas, familiares. Vamos a dar testimonio de la fidelidad de Dios y decirle: mira, yo vivía de esta manera, pero me hablaron de Cristo, ahora vivo de esta manera. Te invito a que lo conozcas. Él puede hacer cosas maravillosas en ti, en tu familia y en la gente que te rodea. Y cuando pases por la prueba, no te vas a sentir solo. Dios siempre estará contigo. Correcto. No vamos a darle una falsa esperanza. Esa falsa esperanza de que ven a Cristo y todo va a cambiar. No. A veces venimos a Cristo y las consecuencias de lo que sembramos atrás las cosechamos aquí, y es cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Y hay muchas personas que en este punto no entienden lo que pasa en su vida, y entonces viene una reacción, como decía Moy hace rato, una reacción contra Dios, y decimos, cuando me portaba mal no me iba tan mal, ahora que estoy buscando a Dios, que he orado, que estoy viniendo a la iglesia, que ya me estoy juntando con los hermanos, me está yendo mal. No, pues mejor me regreso a donde estaba. Sí. Es no entender, hermanos, que lo que sembramos cosechamos, pero aún en medio de una mala cosecha por una mala siembra, el Señor está ahí, y entonces todo viene después a cambiar dentro de la voluntad del Señor. Y tener ese tipo de actitud, pastor, creo que es indicios de no conocer a Dios,
Porque ¿quién como papá, hermanos, aunque sus hijos le pidieran todo el tiempo y se los estuvieran pide, deseosos de comer dulces todo el día, ¿quién como papá se los daría? Sabiendo que a final de cuentas eso le va a hacer daño, ¿no? Yo creo que Dios actúa como papá muchas veces, hermanos, no dándonos las cosas que nosotros deseamos, porque Él sabe, Él mejor que nadie sabe que esas cosas tal vez nos harían daño, ¿no? Y yo creo que dentro de la fidelidad y del amor de Dios es que a veces Dios nos niega o nos lleva a pasar por circunstancias difíciles que a nosotros nos parecen difíciles, pero dentro de Dios todo está en control. Sí, claro. Pero como no nos está diciendo el sí a esa situación, porque Dios sabe que nos va a hacer daño, sí. Entonces no nos gusta el no. Hay un versículo que dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces podemos descansar en eso, hermanos, en esas promesas, y confiar en la fidelidad de Dios. Amén. Algo que se me venía a la mente ahorita que leíamos esta pregunta o esta línea es, ahorita tenemos un ejemplo muy claro, porque dice, si pudiera animar a alguien a convertirse a Cristo, o sea, compartirle el evangelio a alguien a Cristo, obviamente le vamos a expresar la fidelidad de Dios como ha sido con nosotros. Y se me venía ahorita el ejemplo muy claro de las elecciones. Llegan a tu puerta, te tocan, te ofrecen muchas cosas, te platican que el candidato fulano es de confiar, porque dice aquí, no podrías describir a Dios como alguien en quien es seguro apoyarse por completo, y vienen y te platican todo un panorama color de rosa, y va a haber pavimentación de calles, y va a haber cambios de esto y del otro. Entonces pensaba en este ejemplo y decía, obviamente si alguien necesita escuchar del evangelio, o si yo deseo que alguien se convierta a Cristo, le voy a platicar que Dios es fiel. Dios es fiel, Dios ha provisto, de alguna otra manera me ha sorprendido con su fidelidad, y eso le voy a compartir a la persona para decirle que Dios es fiel. Sí. Entonces se me venía ese ejemplo ahorita. Dios no hace promesas de campaña, man. No, pero vote por Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Bueno, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, ¿cómo nos muestra Dios su fidelidad? Es parte de lo que compartía el pastor. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera cosa acerca de cómo Dios muestra su fidelidad: no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y nos dará juntamente con la tentación la salida. Y yo creo que aquí usted puede decir, sí es cierto, así me ha pasado, a mí me ha pasado, está la tentación ahí y claramente puedo ver la salida, decir, es por aquí. Entonces Dios es fiel, nunca nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Es muy interesante, hermanos, este pasaje de 1 Corintios 10, porque es una amonestación contra la idolatría. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo aquí a sus lectores, a los corintios, y déjenme leer, hermanos, desde el verso 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y está hablando aquí de los personajes del Antiguo Testamento, fíjense bien. El 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El 6 es muy importante, es un buen versículo para empezar a poner su Biblia en arcoíris. Mira, yo aquí sí tengo arcoíris en Corintios. Dice el 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, en primer lugar. Segundo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En tercer lugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron
En un día 23,000. Otra cosa, 4. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Quinta cosa aquí. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11 otra vez. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han de alcanzar los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. Y luego viene el verso 13, donde el Señor no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar. Pero aquí está, hermanos, dice 2 veces, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en el mismo error de los que salieron de Egipto rumbo a la tierra de Canaán. Correcto. Muy revelador, hermanos, y muy enseñador este capítulo 10 de Primera a los Corintios. Aleluya. Bueno, las palabras que se traducen tentación o prueba quiere decir someter a prueba o experiencia. Implica atravesar la adversidad, tiempo de prueba, en su fidelidad y por su gracia. Dios no permite que sus hijos que sufren soporten más de lo que en realidad puedan resistir. Dios, sin duda alguna, actúa, interviene. Aleluya. Bueno, la siguiente pregunta dice, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿cómo reacciona Dios? Bueno, el versículo 9 de Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito Dios. Amén. Entonces, ¿cómo reacciona Dios? Pues siendo fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios lo dijo, Dios lo hace, pastor. Dios lo hace. Decía hace un momento, hermanos, vivimos en un mundo en el que la fidelidad ya no es común. El materialismo sigue creciendo, las familias atraviesan problemas y el divorcio está de moda. Juanita estaba casada, tenía 2 hijos y un próspero negocio que realizaba desde su casa y una cabaña en las montañas. Se expresaba así: aun cuando lo tenía todo, no me sentía satisfecha. Mi esposo me aburría. Dejé de tratar de satisfacer sus necesidades. Los hijos y yo dejamos de asistir a la iglesia. De todas maneras, yo estaba demasiado ocupada. Con el correr del tiempo me enredé con otro hombre. El amorío no duró mucho, pero sí lo suficiente para que yo perdiera a mi esposo y mi familia, incluso perdí mi negocio. Ahora sé que tenía mucho que perder en cuanto al compromiso y la fidelidad. O tal vez lo sabía, solo que no quería ponerlo en práctica. Sea como sea, me alegro de que Dios no se ha dado por vencido en cuanto a mí. Está a mi lado ayudándome a enderezar de nuevo mi vida. No ha sido fácil, he sufrido mucho, pero una cosa sí sé: Dios ha sido fiel. Juanita ha recibido una dura lección sobre la fidelidad. Sus palabras dan testimonio de que la fidelidad del Señor es real. Amén. Ten este testimonio aquí listo, pero son de esos testimonios que en algún momento enojan, Joa. ¿Verdad, amor? Porque ¿cómo es posible que aquí la hermana Juanita, tan próspera en su negocio, con su familia, se empieza a enredar con otra persona? ¿Cómo es posible? ¿Acaso los hijos de Dios pueden hacer eso? Digo, fue una tentación tal vez, pero así como lo describe Juanita, cayó en una tentación pensada. Vino primero a sus pensamientos la concupiscencia y después se engendró y después dio a luz el pecado y pues arruinó su matrimonio, arruinó su familia, perdió su trabajo. Qué bueno que da finalmente el testimonio, Juanita, de que Dios no la ha abandonado. El Señor ha estado ahí para enderezar su vida, para ayudarla
Sin duda alguna, Juanita ha sufrido mucho, pero en medio de ese sufrimiento ha entendido que Dios es fiel. Aleluya. Amén. Por eso podemos decir, hermanos, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Gloria al Señor. ¿Algo más, Joan? Pues nada más agregar, pastor, que así como decía muy al principio, yo creo que todos nosotros, todos los hijos de Dios, hemos experimentado de primera mano la fidelidad de Dios. Todos tenemos seguramente testimonios que enaltecerían la fidelidad de Dios, hermanos. Y si alguno de ustedes se ha sentido defraudado por Dios, asegúrese de estar conociendo, de conocer de primera mano al Dios de la Biblia, porque tal vez usted se está fabricando un Dios y está defraudado porque no le ha cumplido promesas o expectativas que usted solamente se ha creado. Dios ha prometido sus promesas en la palabra de Dios, usted las puede conocer ahí y debe de estar seguro que Dios las cumplirá. Sí, Dios ahí. es digno de confianza. Sí. Voy. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Sabemos que todas las obligaciones que Dios tiene para con sus hijos, que no debería de nombrarse así, no obligaciones, más bien son privilegios de nosotros como sus hijos, las cumple porque Él es fiel. Y como ejemplo quiero dejarles esto, ¿no? La expresión, no sé si saben qué significa Wi-Fi, pero la expresión Wi-Fi significa Wireless Fidelity, que significa fidelidad inalámbrica. Es una tecnología de la comunicación transmitida a través de radiofrecuencia e infrarrojos que permite acceder a Internet, estando el dispositivo móvil dentro del área de cobertura de la red. Mientras nosotros estemos dentro de la cobertura de Dios, vamos a tener fidelidad inalámbrica. Wi-Fi. Me has dejado anonadado, güey. Y luego también lo dices muy bien, Wi-Fi. ¿O cómo Wireless Fidelity. Wi-Fi. Wi-Fi. Gloria a Dios. Qué ilustración tan padre, güey. Mientras estemos dentro del alcance de la red, podemos usar nuestros aparatos móviles. Fuera del alcance de la red, perdemos la conectividad. Ya no hay fidelidad en la red. Hermanos, mientras estemos agarrados del Señor, Él es fiel. Recuerden esto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hará. Pero también espera que usted, que nosotros, como hijos de Dios, le seamos fieles. Y no nos dejemos vencer ni por pruebas, ni por tentaciones. Seamos fieles a aquel que algún día en nuestra vida, bendito fue ese día en que le dijimos sí al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad. Y gracias porque tú demandas de nosotros también esa fidelidad. Hemos leído bastantes versículos de tu palabra, donde nos muestras tu fidelidad, donde nos muestras a nosotros como el objeto de esa fidelidad, y donde esperas de nosotros que seamos hallados fieles también. Fieles a ti y fieles a nuestro prójimo, fieles a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, para poder ser imitadores de esa fidelidad como tú eres hacia nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos fallarte, no queremos negarte, no queremos ofenderte. Líbranos el Señor de ofender a nuestro Dios, cayendo en alguna tentación o alguna debilidad. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, y ayúdanos a disfrutar y también a compartir con otros de la gran fidelidad de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dejamos de tarea memorizar precisamente este salmo, Salmo 89:1, que dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. No se le pase, hermano, hacer un esfuercito por
memorizarlo. Y la próxima semana, hermanos, tendremos un buen tema también. ¿De qué vamos a hablar, Moy? ¿De qué vas a hablar? Voy a ser Moy el Giovanni. Sí. Yo te digo Moy. Bueno, vamos a hablar de la bondad de Dios. Es decir, ¿qué lleva? ¿Es de qué, Pe? Es que, de la bondad de Dios, pero ¿qué queremos decir con eso? Que Dios es bueno. Ok. Que se amaba. Vamos a hablar de la bondad de Dios la próxima semana con la ayuda de Dios. Mientras tanto, amados hermanos, oramos. Que la paz del Señor Jesucristo esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo en vuestros hogares. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.